Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar con la epístola a los tesalonicenses, parte 4 sería, ¿verdad? Parte 4, vamos a ponerle de subtítulo a esta clase, gozo o sufrimientos. Gozo o sufrimientos. Como siempre les doy las gracias por estar acá, compartiendo el Evangelio, por permitirme compartir esta palabra con ustedes. También le agradecemos a aquellos que nos visitan en nuestra página de internet por visitarnos, por escucharnos y bajan los mensajes. Les damos gracias por eso. Si los comparten con otros, todavía más, ¿verdad? Claro que Porque sí. eso es lo que queremos, que la palabra corra y que el nombre del Señor sea glorificado. Ese es el único propósito por el cual nosotros existimos como ministerio. Gozo o sufrimiento. La semana pasada, para hacer un breve resumen, hablamos de los judíos, ¿verdad? Hablamos de que la palabra de Dios actúa. Eso quiere decir que nos hace seguidores de la fe y nos salva. Dijimos que los judíos fueron los que mataron a Cristo Jesús, al Señor Jesucristo, que mataron a sus profetas, que persiguieron a los apóstoles y testigos de Cristo, que no agradan a Dios y que son contrarios a todos los hombres que predican de Cristo. También dijimos que esos mismos judíos se oponían a que el apóstol Pablo hablase o predicase. Por lo tanto, y entonces el apóstol Pablo dice, para que sean salvos. Quiere decir que la prédica del Evangelio salva. La prédica del Evangelio salva. Estaba escuchando uno de los estudios de Primera de Corintios y ahí dijimos, no de Primera de Corintios, sino de la predestinación, si no me equivoco. Y ahí dijimos de que éramos primero predestinados y después llamados, ¿verdad? Dios nos predestina y a los que predestinó, a esos llamó. Pero ese llamamiento se hace por la prédica del Evangelio. Es la única manera que una persona puede ser salvo y es escuchando el Evangelio de vuestra salvación. También explicamos que la palabra Satanás en el contexto del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2:18, si no me equivoco, el apóstol Pablo dice que nos estorbó Satanás, pero en los versículos anteriores él estaba hablando de la oposición de los judíos, ¿verdad? Entonces dijimos que Satanás en el contexto de lo que leímos se estaba refiriendo a los judíos, porque ellos eran los opositores, los adversarios, los calumniadores del apóstol Pablo. También hablamos de la palabra venida, que era parousia, y eso significaba estar presente. Probablemente el apóstol Pablo se estaba refiriendo al momento del arrebatamiento. También hablamos de algo muy importante, y vamos a comenzar nuestra clase ahí. La palabra confirmar. El apóstol Pablo constantemente menciona que él quería confirmar a la iglesia. Confirmar o confirmaros. Si el apóstol Pablo lo menciona mucho, bendecidos, yo deduzco que es importante. Yo deduzco que es importante para el apóstol Pablo confirmar a la iglesia que él les escribía. Me hace sentir bien porque entonces es mi función confirmaros a ustedes también con el Evangelio. No que yo tenga la capacidad o el poder en lo absoluto por algo que yo pueda dar de mi parte. Yo no tengo ningún poder en mis manos, yo no tengo el poder para tumbarte, a menos que te empuje duro y el otro hermanito ponga el pie atrás Y otro te espera para que no te golpees. Fuera de eso, aquí nosotros no andamos con toallitas en la mano, cubriendo a las hermanitas, nada por el estilo, porque yo no tengo ningún poder. La confirmación es solamente con el Evangelio
Porque el apóstol Pablo no era el único que confirmaba a las iglesias, eran también sus colaboradores. Porque esos colaboradores hablaban el evangelio y eran imitadores de Pablo, porque Pablo era imitador de Jesucristo. Todo tiene que comenzar de ahí, de Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo mandaba a sus colaboradores, era también para confirmar a esa iglesia con el evangelio que esos colaboradores predicaban, enseñaban, porque eran imitadores de Pablo. Por lo tanto, ellos eran imitadores de ¿quién? De Cristo, ¿no? Algunos de esos colaboradores era Timoteo. Un colaborador importante del apóstol Pablo era Timoteo. Entonces, el hecho de que el apóstol Pablo mencione la palabra confirmar o confirmaros, y el hecho de que lo mencione mucho, quiere decir que es importante. Y cuando leemos lo que significa, entonces nos damos cuenta por qué era importante. Significa corroborar la verdad de algo. Él quiere reafirmar lo que él había enseñado, reafirmar el evangelio, reafirmar la doctrina, dejarles saber que lo que él enseñó y recordarles otra vez que lo que él enseñó, la doctrina que él estableció como fundamento para la iglesia, era la correcta y era necesario, bendecidos, necesario permanecer firmes en esa doctrina. Y por lo tanto, vivir una vida santa. Doctrina primero, buen proceder después. Doctrina primero, un buen proceder después. Porque esto precisamente es lo que al apóstol Pablo lo llenaba de gozo. Que sus iglesias, las que él fundaba, donde él predicaba la palabra, con quien él compartía el evangelio, permaneciesen firmes en esa doctrina y que también dieran ¿qué cosa? Buen testimonio, vivieran una vida santa. Eso, bendecidos, era el equivalente para el apóstol Pablo, gozo en su vida. Bendecidos, gozo a tal punto de si había necesidad de morir por eso, no importa, moría por eso, con tal de que esa congregación recibiese esa palabra, permaneciese en esa palabra y diera buen testimonio. Lo contrario a eso, ¿qué le causaba al apóstol Pablo? Sufrimiento, bendecido. Sufrimientos, si no permanecían en la fe, porque permanecer en la fe es permanecer en el evangelio. Esto se lo puedes decir a cualquier persona. Cuando lees ahí permanecer firmes en la fe, es permanecer firme en el evangelio. Porque en Romanos 1 dice para la obediencia a la fe en todas las naciones. Si él predicaba un evangelio, esa es la fe es la información del evangelio. Es en lo que crees, ¿no? La fe es creer. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si las iglesias no permanecían firmes en la fe, en la sana doctrina, en el evangelio, y no vivían con un buen testimonio, producían en el apóstol Pablo sufrimiento. Grande sufrimiento. Vamos a leerlos hoy, y él los llama ¿qué? Dolores de parto. Yo creo que todos los que enseñamos, bendecidos, nos podemos relacionar con esta realidad, gozo o sufrimiento.
Entonces, confirmar dice corroborar la verdad de algo, dar a una persona mayor firmeza o seguridad, confirmar una noticia, volver a afirmar o a dar validez de una cosa o asegurar. Por eso es que el apóstol Pablo decía, vamos a confirmar esta iglesia otra vez. Timoteo, ve a repetir lo mismo que yo les di cuando fundé esa iglesia. Compartes con ellos más del evangelio. Estuve ahí 15 días, ¿fueron cuántos sábados? 3 sábados, ¿verdad? Pero no le dije lo que le dije a Efesios o lo que le dije a los Gálatas. Algo había que el apóstol Pablo necesitaba confirmar, reafirmar en esa iglesia. Y enviaba a quién, al Timoteo, enviaba a sus colaboradores. Ellos iban, hablaban con esa iglesia y les decía, mira, esto es lo que les traemos de parte del apóstol Pablo. Y él dice en el 2:13, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como ella es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros que creéis. Esa era la idea de confirmar a la iglesia bendecida. Eso es lo que el apóstol Pablo quería. Porque te digo una cosa, el apóstol Pablo era un hombre igual que tú y que yo, ¿verdad? Sufría, se cansaba, se frustraba, pero el gozo del Señor era su fortaleza. Pero lo que lo ayudaba a seguir adelante eran iglesias como esta, bendecido. Iglesias como estas. Una congregación de fe da gozo. Una congregación rebelde causa dolores, aflicciones y sufrimientos. Capítulo 3, por favor, de Primera de Tesalonicenses. Dice, por lo cual no pudiéndolo sufrir más, nos pareció bien quedarnos en Atenas solos. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios, y nuestro colaborador en el Evangelio de Cristo. Mira lo que dice ahí, bendecidos, a confirmaros y exhortaros en cuanto a vuestra fe. El apóstol Pablo manda a sus colaboradores para que les confirme la verdad del Evangelio. Los quería nuevamente darle mayor firmeza, darles mayor seguridad, darle mayor validez a lo que él compartió con esta iglesia durante 15 días. Y cómo él lograba ese objetivo enviando a Timoteo. Pero ahí hay 2 puntos, ¿verdad? En tu Biblia hay 2 puntos. Después de donde dice fe. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y nuestro colaborador en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y a exhortaros en cuanto a vuestra fe. 2 puntos, ¿verdad? Para que nadie se conmueva en estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. El apóstol Pablo estaba confirmando a través de Timoteo a la iglesia en Tesalónica que se mantuvieran firmes a pesar de las tribulaciones que el apóstol Pablo estaba pasando. Cuando él dice, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto, usamos de referencia Hechos 9:16, ¿recuerda? Hechos 9:16. No vamos a ir ahí, pero quiero que lo pongas, si no lo pusiste la semana pasada, como referencia con el versículo 3. Y también 1 Corintios 4:9. Como buenos estudiantes, yo supongo que ya lo tienen en sus notas, pero por si acaso, sería Hechos 9:16 y 1 Corintios 4:9. Dice el 3, para que nadie se conmueva en estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. ¿Para qué? Para tribulaciones, para sufrimiento, ¿no? El apóstol Pablo sabía porque el Señor se lo dijo. Te mostraré
lo que se tiene que sufrir en mi nombre o por mi nombre. Porque ciertamente, versículo 4, porque ciertamente cuando estábamos con vosotros, os dijimos de antemano que habíamos de padecer tribulaciones, como ha acontecido, y vosotros lo sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo sufrir más, envié para conocer vuestra fe. ¿Qué estaba el apóstol Pablo? Estaba preocupado por la iglesia en Tesalónica. Pero a la misma vez, bendecidos, creo yo que él necesitaba un motivo para estar, mira, consolado. Porque cuando uno está viviendo tribulaciones, ¿qué necesita? Consuelo. Necesita consolarse, ¿verdad? Para que él se diera cuenta de que esas tribulaciones, bendecidos, mira, no eran en vano. Que cada latigazo que le daban, que cada ayuno, que cada persecución, que cada tribulación que el apóstol Pablo vivía, no era en vano. ¿Qué no hacía todos esos sufrimientos que no fuesen en vano? Una iglesia que permaneciese en la fe y que diera buen testimonio. ¿El apóstol Pablo quería plata? No. Él renunció, ¿verdad? O renunciaba a ese derecho como apóstol para no poner tropiezo. Dice que si no tengo que comer carne jamás, no comeré para no ser causa de tropiezo al débil. Bendecido, el apóstol Pablo lo único que pedía era estas dos cosas: que la iglesia permaneciese en la sana doctrina y que diera buen testimonio. Mira el 5 otra vez. 4. Porque ciertamente cuando estábamos con vosotros dijimos de antemano que habíamos de padecer tribulaciones, como ha acontecido y vosotros lo sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo sufrir más, envié para conocer vuestra fe, que no os haya tentado de algún modo el tentador y que nuestro trabajo hubiese sido ¿en qué? No quería, bendecido, que todo su esfuerzo fuese en vano. ¿Cuál es la muestra de ese amor por la iglesia? Recuerda que en algún momento leímos donde él dice, más la preocupación mía por todas las iglesias. ¿Qué hizo él para eso? Envió a su colaborador. 6. Ahora, mira ahí donde dice, envié para conocer vuestra fe. Ponga ahí al ladito una flechita, buen reporte igual a causa de gozo. Un buen reporte de las iglesias es una causa de gozo. Un mal reporte sería una causa de tristeza, bendecido. Conocer vuestra fe. Él quería ese buen reporte, porque eso es una causa de gozo para él. El 6. Empero, o sin embargo, volviendo ahora de vosotros a nosotros, Timoteo, quiere decir que ya venía de regreso, ¿no? Timoteo. Mira qué lindo esto, bendecido. Y trayéndonos las buenas nuevas de vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseando ardientemente vernos, como también nosotros a vosotros. Bendecidos, según lo que está en el Evangelio, ese testimonio que nosotros estamos leyendo, para el apóstol Pablo no le hacía falta más nada. Él prefería trabajar en sus carpas, negarse el derecho de llevar a una hermana como esposa, negarse el derecho de que las iglesias lo sostuvieran y ser carga para la iglesia. Por eso, porque esas iglesias permanecieran en la fe y diesen buen testimonio. Hay 3 cosas importantes ahí en ese versículo 6. Quiero que las escribas, por favor. Pon ahí arribita, motivo de gozo y consolación para Pablo. Motivo de gozo y consolación
para Pablo. Acuérdate que en el 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo sufrir más, envié para conocer de vuestra fe. Motivo de gozo y consolación para Pablo. Número 1, buenas nuevas de vuestra fe o doctrina. Buenas nuevas de vuestra fe o doctrina. Recuerda, cuando habla de la fe, está hablando de una enseñanza. Si nosotros decimos, bendecido, usted está firme en la fe, estamos diciendo, está firme en la enseñanza de la sana doctrina, porque esa es la fe. Número 1, buenas nuevas de vuestra fe y doctrina. Número 2, buena memoria del que os enseña, bendecido. Eso le daba gozo y consolación a Pablo, de que cuando pensaban en él, tenían buena memoria del que os enseña. Buena memoria del que os enseña. Número 3, deseos de ver al apóstol Pablo y Pablo de verlos a ellos. Eso le causaba gozo y consolación a Pablo. El saber de que esa iglesia quería verlo a él. Y él también quería verlos a ellos. Bendecido, eso era un amor sincero. Sincero porque era sinceros, porque no cobraba nada. No tenía ceros. Sincero. Era gratis. Hoy en día es con muchos ceros. Hoy en día es con ceros, no es sin ceros, es con cero. Porque mientras más des, más te visitan, más te llaman. Si no das nada, si te he visto, no te conozco. Entonces esas tres cosas le daban al apóstol Pablo motivo de gozo y consolación. Buenas nuevas de vuestra fe, doctrina. Buena memoria del que os enseña, deseos de ver al apóstol y el apóstol deseos de ver esa congregación. Había una relación sincera entre maestro y discípulo, ¿no? Y entre discípulo y su maestro. ¿Cuál era lo contrario a eso, bendecido? Gálatas, Corintios, ¿verdad? Gálatas le causó sufrimientos al apóstol Pablo porque no estaban firmes en la fe y porque no tenían buen testimonio. Vamos a ir a Gálatas 4:19, por favor, un momentito. Gálatas 4:19. 4:19. ¿Estamos ahí? Hijitos míos, dice el apóstol, por quienes vuelvo otra vez a estar en dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí habla de qué? De dolor, de sufrimiento. Querría estar presente con vosotros ahora y tener un diferente tono, ¿verdad? ¿Qué dice la versión 1960? ¿Y cambiar de qué? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Cambiar de tono en una carta. Él está diciendo que en la carta él está expresándose con un tono, con una intención que él quisiera cambiarla. Pero eso lo vemos al principio de la carta, bendecido. Mira lo que dice. 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1:6. Dice el apóstol Pablo, estoy maravillado que tan pronto ya estén cambiando el evangelio, que tan pronto, habiendo recibido la gracia,
Estabais ahora, ¿qué? Tratando de cumplir la ley. Y entonces ese tono, el apóstol Pablo hubiera querido haberlo cambiado. Querría, dice, estar presente con vosotros ahora y mudar mi voz porque estoy perplejo acerca de vosotros. Mira Gálatas 3:1, por favor. Ahí mismo, Gálatas 3:1. Nosotros fácilmente podemos captar el tono de la carta, las expresiones que el apóstol Pablo usa. Es más, piensa esto. ¿Te gustaría recibir una carta así del apóstol Pablo? Nos gustaría pensar de que hemos dado motivo para que nos manden una carta como Gálatas. Sería preocupante, bendecidos, si estamos haciendo algo que vaya en contra del Evangelio, que vaya en contra de la libertad a la cual fuimos llamados. Gálatas 3:1, por favor. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad, delante de cuyos ojos Jesucristo fue declarado o fue claramente representado, crucificado entre vosotros? Un solo sacrificio, ¿verdad? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Cuál era la diferencia entre los tesalonicenses y las congregaciones en el área de Galacia? Que no permanecían firmes en la fe del Evangelio. Versículo 3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionéis por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si empero fue en vano. Él, pues, que os suministra el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? No estaban firmes en la gracia, no estaban firmes en la fe. Por lo tanto, le causaban al apóstol Pablo ¿qué? Dolores de parto, sufrimientos, angustias, aflicciones. Y el apóstol Pablo se preguntaba, creo yo, ¿no? Todo lo que he padecido por el Evangelio. Todo lo que he padecido por el Evangelio, para predicar el Evangelio, para que crean el Evangelio. Y luego pensar si de alguna manera fue en vano por ciertas iglesias. Muy duro, ¿no? Muy duro para el apóstol. Por eso es que cuando se encontraba con una congregación como los de Tesalonicenses, él era feliz y hablaba de la manera que hablaba. Ve a 1 Corintios 4:15 también, por favor. 1 Corintios 4:15. Qué tremendo esto. 1 Corintios 4:15. Dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, sin embargo no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto os ruego que seáis, ¿qué cosa? Seguidores de mí. Versiones dicen imitadores, ¿verdad? Okay. Correcto. Por tanto os ruego que seáis seguidores o imitadores de mí. Por lo cual os envía ¿a quién? Timoteo, bendecido. Timoteo era como la réplica del apóstol Pablo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él le daba, me imagino que la presencia de Timoteo le causaba también a él gozo y consolación, porque estaba firme en la fe, porque daba buen testimonio, porque confirmaba a las iglesias. Dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará de mis caminos, testimonio, los cuales son en Cristo, como yo enseño. ¿En cuántas partes? En todas partes. ¿En cuántas iglesias? Todas las iglesias, bendecido. Hay un solo evangelio, hay una sola doctrina, hay una sola fe, hay un solo Señor.
Mas, como si nunca hubiese yo de venir a vosotros, así están que hinchados algunos. ¿Qué tono tenía el apóstol Pablo? ¿Verdad? No era el mismo tono de Primera de Tesalonicenses, bendecido. Ustedes piensan, dice, que yo no voy a ir a donde ustedes están enaltecidos. Completamente. Entonces eso le causaban ¿qué? Sufrimiento al apóstol Pablo. Versículo 19, pero vendré pronto a vosotros, si el Señor quisiere, y conoceré, no las palabras de estos que están así tan hinchados, sino en poder, el mal ejemplo que han tenido. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es un cambio de vida, bendecido. La gracia, permanecer en la fe, nos debe de cambiar. Antes hablábamos de una manera, ahora hablamos de otra manera. Antes actuábamos de una manera, ahora actuamos de otra manera. Y de esa manera, valga la redundancia, manifestamos el poder del Evangelio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, como te dije anteriormente, aquí no soplamos a nadie, aquí no le ponemos las manos a nadie en la cabeza, aquí nadie comienza a brincar, ¿verdad?, por todos lados. Aquí el poder que nosotros queremos manifestar es el cambio en nuestra vida que ha tenido la palabra de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en hechos. 21. ¿Qué queréis? ¿He de venir a vosotros con qué? ¿Con vara o en amor o en espíritu de mansedumbre? Sabemos que esta iglesia tenía que resolver muchos problemas, ¿verdad? Vamos a regresar a Primera de Tesalonicenses, por favor. Nosotros queremos ser y seguir siendo como una congregación en la iglesia en Tesalónica. Y nos vamos a seguir proponiendo eso siempre, bendecido. El 6 otra vez voy a leer. Empero volviendo ahora de vosotros a nosotros, Timoteo, y trayéndonos las buenas nuevas de vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseando ardientemente vernos, como también nosotros a vosotros. Por esto, hermanos, mira lo que dice, bendecido, recibimos consolación de vosotros en toda nuestra aflicción y aprieto, por vuestra fe. Al apóstol Pablo escuchar este buen proceder de esta iglesia, recibía consolación en medio de toda su aflicción, bendecidos, y en medio de todo el aprieto que estaba el apóstol Pablo por predicar el Evangelio, por escuchar la fe de estos hermanos. Mira lo que dice el 8. Yo quiero que nos pongamos en los zapatos del apóstol Pablo, porque ahora vivimos nosotros si vosotros estáis firmes en el Señor. No sé qué decirte. Porque ahora vivimos nosotros si vosotros estáis firmes en el Señor. Bendecidos, el apóstol Pablo, o al apóstol Pablo le daba vida saber que las iglesias estaban firmes en la sana doctrina. Le daba ánimos, eso es lo que está diciendo acá. Le daba consolación en medio de todas sus tribulaciones. Que aunque le estuvieran dando los latigazos, él pensar, pero la iglesia está firme. Lo que yo sufra, yo cumplo lo que falta, dice, de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Por lo cual, versículo 9, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa
de vosotros delante de nuestro Dios. Una congregación bendecidos, que se mantenga firme en la gracia, que dé buen testimonio, hace feliz aquel que imparte la palabra a su vida. Hacer lo contrario, da lo contrario, causa sufrimiento. ¿Qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos. El apóstol Pablo no tenía palabras para agradecer al Señor el gozo de ver una iglesia tan fructífera. Nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con grande instancia, que veamos vuestro rostro y que cumplamos lo que falta de vuestra fe. 15 días, ¿no? Había muchas otras cosas que el apóstol Pablo quería confirmar en esta iglesia, quería compartir con esta iglesia. Aunque él envió a Timoteo, Timoteo no tenía toda la revelación del Evangelio, la tenía él, ¿no? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y el Señor nuestro Jesucristo encamine nuestro viaje a vosotros. Versículo 12, por favor. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos para con nosotros y para con todos, así como también nosotros para con vosotros, para que sean confirmados vuestros corazones irreprensibles. Mira, aquí está la segunda parte, bendecido, del deseo del apóstol Pablo, de lo que le causaba gozo, permanecer en la fe del Evangelio, estar firmes y una vida santa, para que sean confirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios y Padre nuestro, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bendecido, gozo o sufrimiento. Si estamos firmes en el Evangelio, causamos gozo. Si no estamos firmes en el Evangelio, causamos sufrimiento. Si damos buen testimonio, causamos gozo. Aquel que nos imparte el Evangelio. Si damos mal testimonio, le causamos sufrimiento. Aquel que nos imparte el Evangelio. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque en un nivel u otro, todo requiere un esfuerzo, ¿verdad? Todo requiere un esfuerzo. Y aún el mismo apóstol Pablo se preguntaba si lo que había hecho, en este caso, por ejemplo, Gálatas, había sido en vano. Había trabajado en vano por ellos. Pero una de las cosas que el apóstol Pablo tenía es que nunca se daba por vencido. Porque a pesar de la inmadurez, por ejemplo, en la iglesia en Corintios, le llama hermanos, le llama iglesia de Cristo. Porque es una cuestión de madurez, es una cuestión de tiempo y es una cuestión de repetir las mismas cosas que para nosotros siempre es seguro. ¿Verdad? Claro que sí. Seguro. Amén. Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado, con mucho gusto.